Vamos a presentar este libro, se llama Desprográmate, y yo creo que el título y la portada ya es una declaración de intenciones, ¿no? O sea, cuando dices desprográmate, libérate de tus creencias, pues estamos diciendo que nuestras creencias son una programación. Y si encima ponemos una portada en la que vemos borregos y uno de ellos siendo la oveja negra saliendo del redil, pues también estamos dando a entender que estamos siendo un poco borregos y dentro de un redil del que a lo mejor no somos conscientes, ¿no? Entonces yo creo que la portada ya dice mucho, ¿no?, de lo que vamos a decir hoy aquí. En primer lugar, decir que el tema de las creencias ya sabéis que es muy delicado, muy controvertido. Es algo que todos como que sentimos que es muy profundo nuestro, y de hecho si quieres tener una cena tranquila, pues no vas a sacar temas de creencias ni religiosas ni políticas, ¿no?, porque parece que es algo que nos tomamos muy a pecho, que vibra mucho en lo profundo de nuestro interior, ¿no?, cuando realmente a lo mejor no tendría por qué ser así. De hecho, consideramos que es algo tan profundo y tan nuestro que incluso gente que cambia de creencias o cambia de ideología, pues se ve recriminada, ¿no?, por ese cambio de creencias. Entonces, bueno, simplemente plantearnos el poder que tienen las creencias, como decían en la convocatoria, cuando sabemos que hay gente que es capaz de atarse una bomba a un cinturón y explotarse y matar a la gente a su alrededor, nos parece tan irracional y tal sin sentido que al final la única explicación que encontramos es que esas personas han sufrido un lavado de cerebro y les han inculcado unas creencias muy extrañas, entonces están funcionando en base a una programación. Entonces, para que veamos la fuerza que tienen las creencias, ¿no?, que realmente son programas. Esa es la conclusión a la que vamos a llegar. Entonces, bueno, el libro tiene tres partes. Por un lado hablamos de lo que son las creencias, cómo funcionan, qué ventajas tienen, qué inconvenientes tienen, qué fases evolutivas atravesamos a la hora de lidiar con nuestras creencias. Luego tiene una segunda fase de cómo desmontar esas creencias, que hay muchos métodos, y hay una tercera fase de falsas creencias comunes que creo que conviene desmontar. Entonces, si queréis, hablamos un poquito de la primera parte, que es la más introductoria y que nos va a dar una perspectiva del trabajo que podemos hacer luego en la segunda y tercera, ¿no? Entonces, las creencias, bueno, cuando hablo de creencias, no hablo solo de creencias religiosas o políticas, hablo simplemente de un conocimiento que hemos dado por bueno y que integramos nosotros para funcionar en nuestro día a día, ¿no? Una creencia es, por ejemplo, la leche es buena para nuestra salud porque nos ayuda con nuestros huesos, ¿no? Eso es una creencia. Entonces, nuestra forma habitual de funcionar por el mundo es en base a nuestras experiencias y a lo que hemos recibido en nuestra educación, incorporar una serie de creencias que nos permiten determinar lo que es bueno y lo que es malo para nosotros, ¿no? Eso es muy habitual y de hecho es muy útil, ¿no?, porque tenemos la creencia, por ejemplo, de que comer mercurio es muy perjudicial para nosotros, ¿no?, ingerir mercurio, y que, por ejemplo, pues la fruta y la verdura es algo muy positivo. Entonces, es muy útil tener esa creencia porque no nos vamos a intoxicar, y eso lo hacemos con todas las cosas que nos encontramos en nuestra vida. Vamos clasificándolas en positivo o negativo y guardamos esa información para recuperarla la siguiente vez que nos encontremos con ese mismo elemento, ¿no? A todos, como dice el proverbio ruso, dice: la primera vez que me engañas es culpa tuya, la segunda es culpa mía. Entonces, lo que vamos haciendo nosotros es colocar una especie de envases etiquetados a todas las cosas con las que nos vamos relacionando. Entonces, yo ya sé que si me ha sentado mal las setas, pues probablemente no sea buena idea volver a comer setas, ¿no? Entonces, es un mecanismo realmente muy bueno, ¿no?, porque de forma automática nos ahorramos tener muchos deslices.
¿Qué pasa? Que esta forma de actuar, de ir por la vida, colocándole a todo envases etiquetados, pues tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones porque la etiqueta que le hemos colocado puede que no sea correcta. Por ejemplo, hace 20 años se decía que la leche era muy buena para nosotros y hoy en día pues es algo que se está cuestionando mucho, ¿no? A la vez, esa etiqueta que colocamos puede que se haya quedado obsoleta, porque han cambiado las circunstancias. Entonces, a lo mejor antes a los niños se les hacía obedecer con disciplina y hoy en día hay que trabajar con liderazgo porque la disciplina no funciona, ¿no? Entonces, esa etiqueta también queda obsoleta. Otro problema que tenemos funcionando por la vida con esta serie de etiquetas es que realmente no estamos viendo las cosas como son. ¿Por qué? Porque nos fijamos más en la etiqueta y esa etiqueta condiciona nuestra relación con el elemento en sí. Es decir, voy a poner un ejemplo. Todos sabemos que no se relaciona igual con un árbol un empresario maderero que un poeta, que un biólogo o que un niño, ¿no? O sea, el empresario maderero en un árbol pues puede ver una fuente de ingresos, el biólogo está viendo una especie en concreto, el poeta está viendo una belleza y el niño a lo mejor está viendo un juguete. Entonces, la etiqueta que nos ponemos a nosotros mismos, ¿no? O sea, yo soy biólogo, yo soy empresario, yo soy poeta, también está condicionando la experiencia que tenemos de los elementos. Entonces, esa forma de funcionar de etiquetas también nos las aplicamos a nosotros y condiciona nuestra visión del mundo. Las etiquetas, el otro problema que tienen es que nunca son completas. Yo, por ejemplo, a mi madre pues le pongo la etiqueta madre y eso hace que no vea que es una mujer, que es una trabajadora, que es una hija, que es una hermana, una serie de facetas que no he etiquetado y que por eso merman mi capacidad de ver las cosas como son, ¿no? Y luego también el otro problema que tiene el funcionar siempre con envases etiquetados, como digo yo, es que estamos tan acostumbrados a que todo lleve ya una etiqueta en función de nuestra experiencia y nuestra educación, que las cosas que no tienen etiqueta y que son nuevas, les tenemos cierto miedo. No sé si os habéis fijado ahora que están diciendo, por ejemplo, Ciudadanos, bueno, es una incógnita, no se sabe qué va a ser. ¿Por qué? Porque no tiene etiqueta, no ha gobernado antes, no tenemos un referente de lo que ha hecho, entonces quieren, supongo que la oposición, pues meter un poco de miedo hacia lo nuevo porque no tiene etiqueta. Entonces, esta forma de funcionar vemos que tiene sus ventajas, porque es muy práctico, pero tiene sus limitaciones, que es que las etiquetas no nos permiten entrar en comunión, por ejemplo, entrar en consonancia, en resonancia con la experiencia en sí, sino que está siempre mediatizada por ese envase etiquetado que nos está condicionando, ¿no? Entonces, todos sabemos estas limitaciones que tienen, que realmente, bueno, pues uno puede ampliar sus miras y puede ir más allá de lo que le han contado, ¿no? Entonces, con las creencias también vamos pasando una serie de etapas evolutivas. Al principio, la primera etapa por la que pasamos es la del niño. El niño lo que hace es creerse lo que le cuentan, ¿no? El niño cree lo que le han contado. Y el ejemplo más típico es el de los Reyes Magos. El niño, en principio, lo da por bueno. Llegamos a otra etapa en la que es la etapa del aspirante a sabio, que es el que cree lo que ve. Entonces llega un momento en el que el niño se hace un poco más mayor, contrasta lo que es su experiencia de la realidad con lo que le han contado y deja de creerse las cosas que no le cuadran, ¿no? Entonces ya abandona la creencia falsa que se le ha inculcado y adopta una nueva en función de lo que ve, ¿vale? En esa etapa es más o menos en la que se mueve la mayoría de la gente. Pero hay más etapas evolutivas, de hecho hay 6 y vamos por la segunda. La tercera etapa es la del aspirante a vidente. ¿Qué ocurre? Pues que hay una serie de personas que ven cosas que el resto no ve. Entonces el aspirante a vidente es el que se atreve a creer lo que no ve. Hay gente que dice que ve seres en la naturaleza o que ven ángeles o que ven auras o que ven cosas que el resto no ve. Entonces en nosotros está el aceptar esa realidad que no somos capaces de percibir
como cierta a través de nuestras creencias, ¿o no? De hecho, esto es un buen momento para hablar de lo que es la falacia pretrans. No sé si alguno la conoce, de Ken Wilber. Yo tengo una amiga que de pequeña pues le dijo a sus padres que qué bueno era que existiesen los Reyes Magos porque era una prueba de que Dios existe. Claro, los padres eran muy católicos y se quedaron muy preocupados, ¿no? ¿Qué iba a pasar con esta niña unos años después? ¿Por qué? Porque ella asoció lo que es una creencia prerracional. Los Reyes Magos es prerracional porque cuando adquieres cierto raciocinio ves que no tiene mucho sentido que 3 señores puedan colocar millones de regalos en una noche, lo confundió con lo transracional. Cuando hablamos de Dios es algo transracional, es algo que supera nuestra razón. El hecho de que no veamos a Dios no significa que exista o no exista. Entonces, mucha gente confunde lo prerracional, lo que no es lógico, con lo transracional, con algo que está en un orden superior y en el que la mente no tiene nada que decir porque queda fuera de su ámbito de actuación, ¿no? Entonces ya en el terreno del aspirante a vidente nos estamos moviendo en arenas un poco movedizas, porque si nosotros no tenemos una percepción directa de eso que otra persona dice estar viendo, pues realmente tenemos que decidir si nos lo creemos o no nos lo creemos. Entonces ahí cada uno tendrá que usar su discernimiento y encontrar una fórmula para que le garantice cierta seguridad o incluso intentar acceder a esa percepción. Porque hay gente que dice que si no te abres a un campo nuevo de percepciones, no vas a tener esas percepciones. Por ejemplo, dicen que los ángeles respetan nuestro libre albedrío, entonces que no pueden actuar a menos que nosotros se lo pidamos. Entonces a lo mejor si no creemos en ellos, pues nunca se van a mostrar, no lo sé, es una opción, ¿no? Pero realmente ese debate hay mucha gente que está en él, ¿no? O sea, hay gente que tiene unas percepciones compartidas, por otro lado, porque en muchas culturas, por ejemplo, se habla de los ángeles. Yo creo que no debe ser casualidad. Pero siempre está el debate, ¿no? Pasamos más allá nuestras creencias, aceptamos cosas que no vemos o nos quedamos en esa etapa del sabio, ¿no? Bueno, más allá de la etapa del aspirante a vidente, entramos en otra etapa que es el aspirante a místico, que es lo que yo llamo creer lo que no ves. Creer lo que no ves, perdón, al revés, no creer lo que ves, no creer lo que ves. Eso suena un poco confuso, ¿no? Pero si os acordáis de lo que hablaba Platón en el mito de la caverna, venía a decir que lo que estamos viendo es el mundo de las sombras, que es un reflejo de la verdadera realidad a la que no accedemos mediante nuestros sentidos. Entonces, muchos místicos hablan de que el mundo de la percepción es una ilusión, lo llaman Maya en el hinduismo, y nos animan a no creer el mundo de los sentidos, a trascenderlo, a ir más allá. Entonces, a pesar de que nuestros sentidos nos enseñan multiplicidad, nos enseñan separación, nos enseñan aislamiento, hay otra forma de acceder a esta realidad en la que se percibe una unidad y se percibe un bienestar del que nos hablan los místicos. Entonces, ellos muchas veces nos animan a eso, a no creer lo que vemos, a ir un poco más allá. Esa sería entonces la cuarta etapa evolutiva. La quinta etapa es algo que también se está popularizando, que es creer lo que quieres crear. ¿Qué significa eso? Bueno, todos conocemos lo que es el efecto placebo. El efecto placebo demuestra que nuestras creencias afectan a nuestra realidad. Si yo creo que una pastilla de azúcar es una medicina, me la tomo y me curo, estamos diciendo que nuestras creencias están afectando a nuestra realidad. Sabéis que existe el efecto placebo y el efecto nocebo. El efecto nocebo es lo mismo, pero al revés. Si yo creo que algo me envenena, acabo enfermando, aunque sea una pastilla de azúcar también. De hecho, hay muchos ejemplos de efecto nocebo. Hay gente que se le ha diagnosticado un cáncer erróneamente porque se apellidaba igual que otro paciente del mismo hospital y lo ha acabado desarrollando. Hay gente que incluso ha muerto de cáncer sin haber desarrollado metástasis. Hay muchos ejemplos de antropólogos, de misioneros y antropólogos también,
que cuando iban a tierras nuevas se sorprendían de que había gente en otras culturas que se moría, por ejemplo, por haber sido desterrado de su pueblo, porque tenían la creencia de que el desterrado moría, o que si ingerían cierto fruto, morirían, y morían, cuando realmente ese fruto era inocuo. Entonces es muy sorprendente ver el poder que tienen nuestras creencias a la hora de crear nuestra realidad, ¿no? Entonces el aspirante a mago es el que cree, decide creer lo que quiere crear, porque sabe que su creencia de alguna manera está afectando la realidad. Ya sabemos que en la física cuántica nos dicen que nuestra predisposición afecta al resultado de la observación. Entonces se está desarrollando mucho el conocimiento en este sentido porque no sabemos lo que es la realidad, pero sí sabemos que no es lo que creíamos que era, que hay una interacción entre pensamiento, expectativas y el resultado que nos encontramos, ¿no? Entonces, para mí la última etapa en el desarrollo de las creencias, después del aspirante a mago, sería el aspirante a Dios. Y para mí Dios no tiene creencias. ¿Por qué no tiene creencias? Porque tiene certezas. Nosotros podemos tener la creencia de que el sol saldrá mañana, pero hasta que no sale no tenemos la certeza. Sin embargo, Dios probablemente sepa, si existe, si sale o no sale mañana el sol. O sea, Dios yo creo que no necesitaría creencias, sino evidencias, certezas, que son mucho mejores que las creencias, porque las creencias siempre nos estamos moviendo en un terreno inseguro y dudoso. Pero la certeza es algo incontestable. Entonces, lo que nos recomiendan personas que han avanzado mucho en su camino personal es atrevernos a dejar las creencias a un lado y funcionar de otra manera. Funcionar, digamos, en red, como si estuviésemos recibiendo la información en tiempo real. Es decir, si nos paramos a pensar qué hace que los animales sepan cuándo viene un terremoto, probablemente no sea porque sean muy listos, sino porque tengan algún tipo de conexión a una red, una supraconsciencia que les avise, porque lo saben todos, lo saben bastante antes. De hecho, hay terremotos que se han evitado gracias a los animales. En China hay un ejemplo documentado, me parece que fue a principios del siglo pasado, en el que los animales huyeron, los humanos que había en ese pueblo también decidieron huir y hubo un terremoto, no unas horas después. Entonces, realmente, si consiguiésemos estar conectados en tiempo real al gran servidor, que es una forma de llamar a la fuente o a algo que puede haber que nos conecta a todas las conciencias, sería una forma mucho más operativa de funcionar en el mundo, porque realmente no necesitas tirar de tu disco duro, de tu base de datos, de creencias adquiridas, que como hemos visto pueden ser erróneas, pueden ser obsoletas, sino que estarías recibiendo una información en tiempo real con la que poder actuar. Entonces, eso es lo que nos dicen muchos místicos, que se dejan guiar por una intuición muy profunda que les va dando respuestas en tiempo real a cómo comportarse. Hasta aquí una introducción general de lo que es el complejo mundo de las creencias. Y bueno, una vez que sabemos que realmente son útiles hasta cierto punto, pero son limitantes cuando pretendes crecer e ir más allá, podemos aprender a desprogramarnos, aprender a desmontar esas creencias que nos están limitando. ¿Por qué? Porque son muchas realmente las creencias inculcadas que todos tenemos, que hemos recibido por nuestros padres, por nuestra sociedad, y nos condicionan en exceso. Yo pongo un ejemplo, que es que de pequeño me comía las hormigas. No sé hasta qué año, pero me comía las hormigas. Y mis padres pues decidieron cambiar eso, decidieron condicionarme, programarme, haciéndome asociar, pues supongo que dirían hormiga caca, ¿no? Que es lo que se dice con los niños. Hormiga caca, a base de repetirlo, acabó entrando en mí esa programación y yo ahora mismo no se me ocurre comerme una hormiga porque me da mucho asco. Entonces, claro, esto porque he nacido en España, pero si yo hubiese nacido
dentro de un grupo de aborígenes australianos, ellos adoran las hormigas, es un manjar, con lo cual la programación que hubiesen recibido sería la contraria. Pero fijaos cómo funciona esta creencia de la hormiga es buena o la hormiga es mala como alimento. Si yo veo que se me acerca una hormiga, yo lo que tengo el pensamiento es de peligro, un sentimiento que es de asco y una reacción de darle un manotazo, ¿no? Entonces mi creencia condiciona mi pensamiento, condiciona mis emociones y condiciona mis reacciones, ¿eh? Pero lo que hay en última instancia es una creencia. ¿Por qué? Porque si yo tuviese la creencia de que una hormiga es un manjar, si la veo acercándose a mi boca, pues el pensamiento sería qué suerte tengo que viene la comida a mí sin tener que buscarla. La emoción pues sería de deleite, ¿no? A lo mejor salivo incluso, y la reacción pues sería pues intentar atraer esa hormiga a mi boca con la lengua, ¿no? Entonces está claro que nuestras creencias son los programas que condicionan nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras reacciones. De ahí que sea algo tan profundo que nos resistamos mucho a cambiar, porque quien cambia sus creencias cambia sus pensamientos, cambia sus emociones, cambia sus reacciones, cambia sus hábitos, cambia su vida, ¿no? Entonces yo creo que es algo de lo que no somos muy conscientes. Como decía Ortega, las ideas las tenemos, pero en las creencias vivimos. Pensamos a partir de nuestras creencias, sin cuestionar nunca que hay una base previa condicionada que es arbitraria, como en este caso las hormigas como alimento, pero muchas otras, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, si queréis, para explicar un poco la segunda parte del libro, cuando hablamos de desprogramar creencias que están muy arraigadas en nosotros. Hay una creencia muy habitual que es tengo obligaciones, ¿no? Todos creemos que tenemos obligaciones, pero si nos paramos a pensarlo, realmente nadie nos está obligando nunca a hacer nada. No, nosotros podemos optar por ir a trabajar o por quedarnos en casa. Podemos optar por cuidar a nuestros hijos o a nuestros padres o no cuidar de ellos. Incluso si alguien nos estuviese apuntando con un revólver para decir haz tal cosa, somos libres de hacerlo o no hacerlo. Y si lo estamos haciendo es porque decidimos libremente hacerlo, porque sopesamos las consecuencias y decidimos hacer lo que más nos conviene. Claro, esto parece una tontería, el desprogramar la creencia de tengo obligaciones, pero si realmente somos consecuentes y hacemos un trabajo de tomarnos la vida como una elección y no como una obligación, las consecuencias son inmediatas. No se vive igual cualquier experiencia vivida como una obligación o vivida como una decisión. Y este pequeño ejemplo yo creo que es muy significativo porque supone un cambio vital importante. Y es algo que nunca nos hemos planteado a fondo, ¿no? Si realmente existen o no las obligaciones. En este sentido, la última parte del libro es una recopilación de falsas creencias muy comunes y yo creo que nocivas. He recopilado 85 creencias que creo que están muy implantadas en nosotros y que nos impiden y nos limitan nuestro crecimiento y nuestra felicidad, ¿no? Entonces, bueno, tienen distintas categorías que hablan sobre las relaciones, sobre la vida, sobre el mundo, sobre mí, sobre la felicidad. Hay distintos temas, ¿no? Son creencias bastante profundas y bastante generalizadas, pero que no cuesta trabajo desmontar, porque a poco que se pare uno a pensar, ves lo erróneas que son. Sin embargo, están tan generalizadas que hay que hacer un trabajo muy consciente para desprogramar nuestras creencias y la presión externa que hay, porque no sé cuántas personas conocéis en vuestra vida que vivan su vida como una elección y no como una obligación constantemente, ¿no? O sea, realmente el reprogramarse y evitar esa falsa creencia significa eliminar de nuestro vocabulario la expresión tengo que. Y es muy difícil, está muy inculcada en nosotros, ¿no? Pero son pequeñas cosas que van causando grandes efectos, ¿eh? Y es un trabajo muy constante, pero
no es que sea imposible, sino que lo imposible es que no funcione la desprogramación. Hay gente que es muy escéptica, diciendo es que hay que hacer mucho trabajo. Sí, es un trabajo que no es difícil, pero es pesado. Hay que ser bastante constante a la hora de desmontar creencias falsas. Pero la prueba de que no puede fallar es que nos hemos programado en un sentido, y al igual que nos hemos programado en un sentido, nos podemos desprogramar simplemente introduciendo la información contraria, ¿no? Entonces, no estamos muy acostumbrados hoy en día a hacer trabajos constantes, ¿no? Porque lo queremos todo ya, como nos dice la publicidad, pero en este caso, si la programación ha llevado un tiempo, la desprogramación también va a necesitar su tiempo, ¿no? Pero es algo, yo creo que muy liberador, ¿no? Cuando uno consigue tener esa perspectiva y darse cuenta de los falsos condicionamientos que están limitando la vida de uno, porque al igual que cuando se desmonta uno, hay un efecto dominó por el que resulta mucho más fácil desmontar muchos otros. Yo siempre pongo el ejemplo de las personas homosexuales, o sea, se les ha programado para pensar que deberían ser heterosexuales, se les cae ese mito y se les caen muchos otros, ¿eh? Porque han llegado a ser capaces de cuestionar algo tan profundo como la orientación sexual, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un libro que yo he disfrutado mucho escribiéndolo, que me ha dado una perspectiva de lo que es la experiencia humana muy interesante, porque por un lado es muy práctico funcionar con las creencias en nuestro día a día, ¿no? Porque hay muchos peligros y muchos miedos de los que uno puede librándose etiquetando la realidad, pero llega un momento en el que se nos pide ir más allá de esas etiquetas, ¿no? Un ejemplo final que, si queréis, pongo es el del fuego. Nosotros tenemos la creencia de que el fuego quema, y eso es muy útil cuando somos niños para no quemarnos, pero luego en el transcurso de nuestra vida nos vamos encontrando con personas que caminan por encima de las brasas, y de repente nos damos cuenta de que esa creencia que teníamos tan arraigada puede ser puesta en cuestión, y que hay otras formas de vivir la realidad que nos están esperando, ¿no?